Hola, ¿qué tal? Después de unas semanas sin vídeos de baldas, por motivos ajenos a mi voluntad, hoy retomamos donde lo dejamos el último día y vamos a hablar sobre estas obras. La primera de todas es una que ya he comentado otras veces y que recomiendo siempre que puedo. El Ministerio del Espacio de Warren Ellis y Chris Weston. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto es una ucronía. Es una historia independiente que fue publicada en España por Dolmen, en la que Ellis nos cuenta un mundo en el que Inglaterra, al final de la Segunda Guerra Mundial, por una serie de circunstancias que nos cuentan en la historia, consiguió los recursos y la tecnología que le permitió convertirse en la primera potencia del espacio. La historia está contada en dos partes, en una historia en flashback que nos cuenta cómo se llevó a cabo ese logro por este hombre, el típico personaje de Ellis, fumador, mal hablado, chulo, enterado. Ellis, como he dicho otras veces, solo sale a escribir el mismo tipo de personaje, pero cuando le sale muy bien. Vemos en flashback cómo la tecnología a base de hombres como este, hombres con dos cojones, como diría Ellis, consigue avanzar y se convierten en pioneros del aire. Y a la misma vez nos cuenta una historia en el presente, en el presente de esta historia, en la que ese mismo personaje es llamado para que responda ante las acciones que realizó en el pasado. Es una historia muy interesante que demuestra el amor de Ellis por el espacio, las historias espaciales, y que no solo se queda en una historia, una ucronía, sino que cuenta cómo gracias a ese salto tecnológico Inglaterra consiguió siendo un imperio, una potencia. En el mundo real, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial inició un lento declive, pérdida de las colonias, pérdida de la influencia mundial, hasta convertirse en lo que es hoy, una pequeña isla aislada que se niega a reconocer que es irrelevante en el mundo. Aquí no, aquí es una potencia que se codea de igual a igual con Estados Unidos y con Rusia, y eso se consiguió a costa de algo, a costa del progreso social, a costa de las revoluciones sociales. Las imágenes que Weston, como podéis ver, es un autor muy clásico, pero que es capaz de mostrar imágenes que parecen sacadas de Rockwell, de el americano, pero planteado en este caso en la Inglaterra mítica, la Inglaterra que todos los ingleses piensan cuando se imaginan la madre patria, la Inglaterra rural, la Inglaterra en la que todo el mundo tiene su lugar en la sociedad y nadie sale de él, una Inglaterra, como yo digo, como mítica, una Inglaterra idílica. Por supuesto, aquí no ha habido cambios sociales, no ha habido cambios en el racismo soterrado de la sociedad británica sigue presente, la superioridad, todas esas cosas que con el tiempo se han ido erosionando, aquí se han mantenido. Así que hace una lectura social por debajo de la ciencia ficción muy interesante. Lo recomiendo si tenéis la oportunidad de encontrarlo. Lo siguiente es esta obra, es Un pájaro, de Steven Seagal y Teddy Christiansen. Steven Seagal, ya lo he dicho otras veces, es un bluff. Es un autor que, aparte de La Casa de los Secretos, no ha hecho nada reseñable, y la mayoría de sus obras dentro del mainstream son fallidas, cuando no bastante malas. En este caso es una obra que tuvo cierto relumbrón porque se publicó dentro del sello Vértigo, y utilizando la excusa o el cebo de Superman nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con el personaje. Es una historia intimista en la que el autor se abre y nos cuenta cómo fue un suceso que marcó su infancia y que le ha marcado para toda su vida adulta. Una relación familiar, un padre ausente o un padre con el que no conecta, un secreto de familia, que todo eso le hace rechazar cuando le ofrecieron el guión o ser guionista de Superman. Le hizo rechazarlo, y esto es una búsqueda tanto emocional como real
para descubrir por qué ese rechazo al personaje y a lo que representa. Es interesante, pero ya os digo que no tiene nada que ver con Superman y es prácticamente un cómic de autor o intimista. El dibujo de Christiansen es buenísimo. Quizá aquí está, no sé, no me convence demasiado, me gusta muchísimo más en cómics como Cuatro demonios un infierno de Grendel, pero en cualquier caso es algo diferente a lo que podéis encontrar. Y si no os gustan especialmente los superhéroes, probablemente lo disfrutéis. Esto sí lo recomiendo y mucho. Cuidado con Creeper, Beware the Creeper. En inglés, esto es una obra de Jason Hall, que la verdad es que no tengo más referencia suya, de Cliff Young. Cliff Young es el autor que llegó a la gloria con Wonder Woman y que ahora está escribiendo Paper Girls con Vaughan. Para mí esta es su mejor obra, gráficamente. Y argumentalmente es buenísima también. Es una obra que coge al personaje de Dico, de Creeper, y que en un Elseworld lo enmarca en los años 20, en el París de los años 20, en los años en los que el movimiento dadaísta, el movimiento surrealista estaba surgiendo, los felices años 20, en la Belle Époque francesa. Y nos presenta dos hermanas gemelas muy diferentes entre ellas. Una es una artista, una iconoclasta, una mujer sin barreras, y la otra es una chica criada para ser la buena esposa, para ser... Algo les ocurre a estos dos personajes que desencadena la aparición de Creeper. Creeper es, para el que no conozca el personaje, es un personaje que encarna en cierta forma la anarquía, la ruptura del orden social establecido, y aquí se enmarca dentro de una trama en la que no sabemos quién es el personaje, no sabemos quién es el que hay detrás de la máscara, no sabemos exactamente cómo se relaciona con estas dos hermanas, y hay una serie de secundarios, algunos basados en personajes reales, en André Breton, en otros artistas y pintores de la época, y todo encaja perfectamente. El dibujo, ya veis, es un Chiang muy trabajado, un Chiang que todavía no se había adentrado por esos caminos de simplificación que lleva últimamente, y que yo creo que aquí hace su mejor obra, como ya he dicho. Muy interesante, perfectamente ambientada, buenos diálogos y una trama que te engancha y que hasta el final te mantiene interesado. Muy bueno. Como bueno es esto también, Marvel Boy. Esto es Morrison, un Morrison asequible, un Morrison que no pretende hacer pasar por genialidades lo que son desvaríos por las drogas. Es una de las pocas obras que ha hecho para Marvel. Sí, claro, todo el mundo se recuerda de sus nuevos X-Men, pero aparte de eso y de una historia para los Cuatro Fantásticos y una olvidable obra que se llama Skull Crew o algo así, Skull Kill Crew, que es horrible, tanto de guión como de dibujo, pues aquí es todo lo mejorcito que ha hecho, quitando los X-Men. Coge el personaje de Marvel Boy, que es un nombre que tiene una gran tradición dentro de la compañía. Marvel Boy fue Quasar y luego fue un miembro de los New Warriors, y aquí nos presenta a un Kree, a un guerrero Kree de otra dimensión que se ve atrapado en nuestro planeta y que su nave y sus compañeros son atrapados o son convertidos en conejillos de India por este personaje de creación de Morrison, que luego fue usado por Aaron, creo que fue en Pecados del Pasado, sí, Jason Aaron. Pero que obviamente no salió este cómic porque ni los personajes ni los poderes son como son, en fin, uno de esos casos de artista que se cree por encima de la editorial que le da trabajo, y que nos dio una historia bastante mala. Sin Past es una de las peores crossover que he visto, eventos que he visto de Marvel. Y aquí, sin embargo, tenemos una historia de personaje en el que va evolucionando lo que en un principio es un odio hacia los humanos por todo lo que han hecho. Se convierte poco a poco en conocimiento, en aceptación, y juega con muchos conceptos del universo Marvel sin romper nada, y añade conceptos muy interesantes como una especie de invasión alienígena, pero bajo la forma de una marca, de una multinacional. En fin, conceptos muy morrisonianos, pero perfectamente asumibles y que no te piden que... Bueno, conceptos y personajes. Aquí tenemos una dominatrix.
que no te pide que creas a ciegas en las tonterías que se le ocurran. Interesante, y si te gusta Morrison, el Morrison más contenido, lo vas a disfrutar. El dibujo, ya veis, J.G. Jones creo que es. Eso es muy bueno. No tanto como llegó luego a hacer en otras series, pero merece la pena. De nuevo, hemos hablado antes de Ellis, pues aquí Warren Ellis y J.H. Williams III, casi nada, en Desolation Jones. Esto lo acaba de publicar el Bot. La obra de antes de Marvel Boy se publicó por Forum en su momento, y luego lo tenéis otra vez editada en un tomito de esos de tamaño reducido con el universo Marvel de Morrison, creo que se llama. Ahí viene lo que os he dicho antes, la historia de los Cuatro Fantásticos, el Skullkill Crew y esta obra, pero el tamaño la verdad es que no le hace justicia a los dibujos, porque la otra obra tiene a Jay Lee, por ejemplo. Aquí lo tenemos reeditado por el Bot. Yo recomiendo esta edición en tapa blanda porque está saldada y se encuentra a una 10ª parte de lo que te piden por la edición de ECC en tapa dura. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el típico, de nuevo, personaje de Ellis, detective, mal hablado, fumador, bebedor, que está de vuelta hace todo, pero que en este caso lo encaja muy bien en la historia que nos quiere contar el británico. Ellis solo sabe escribir a un solo personaje, pero cuando le sale, cuando acierta, con Planetary, con Elijah Snow, con Authority, con Jenny Spark, lo borda. Y este es uno de esos casos. Aquí nos plantea un mundo, bueno, una situación en la que Los Ángeles se ha convertido en una especie de cárcel para miembros de la comunidad de inteligencia, para espías, digamos. Espías que han sido modificados por sus gobiernos y que hoy día ya no permiten o ya no pueden vivir en sociedad normal, así que les dejan vivir en Los Ángeles. Digamos que hay una sociedad por debajo de la sociedad normal, y aquí nos encontramos a personajes totalmente bizarros y extraños, Made in Ellis, en el que este personaje es una especie de detective o de policía de esa comunidad de espías. Se le pide que encuentre una cinta, lo que empieza haciendo... Bueno, se le pide que encuentre a alguien, a la niña, a la hija de un por mi mente miembro de esta sociedad de espías, pero que poco a poco se vea envuelto en una trama que consiste en encontrar una cinta sexual, una cinta que involucra a las altas instancias, y eso da pie a que Ellis nos sumerja en el mundo del porno. Los Ángeles es el paraíso de las producciones pornográficas, y aquí nos habla de forma descarnada de la gente que vive de esto, de las chicas que son usadas durante 3, 6 meses, un año, y luego descartadas cuando se convierten en carne vieja. Y la historia funciona muy bien, en parte gracias al dibujo de Williams III, que es buenísimo. No llega al nivel de Prometea, por supuesto, pero aún así merece la pena. Y en fin, una buena historia, con buenos dibujos y con unos personajes que ya digo que en este caso Ellis acierta. Lo siguiente es uno de esos crossovers imposibles, como el que vimos el otro día de Batman Tarzán. Pues en este caso tenemos a Superman Tarzán. A mí es que estas cosas me chiflan, aunque no tiene mucho sentido, pero Hijos de la Jungla es un crossover de Chuck Dixon, que es un autor muy solvente, y Carlos Meglia, el mexicano, que realmente no termina de gustarme, pero en este caso su estilo encaja extrañamente. Es un Otros Mundos en el que la nave de Superman no cayó en Kansas, sino cayó en África, y eso provocó que Lord Greystock tuviera a su hijo en la Inglaterra victoriana en vez de en África. Y su lugar lo ocupó Superman, Kal-El. Superman que no conoce su origen y que cree que es un humano, pero que al encuentro con los humanos se da cuenta que tampoco encaja en estos, que sus habilidades y poderes están muy por encima del resto. Es una historia en la que el 60 al 70% está protagonizada por Superman, por Kal-El, y que en la que Tarzán, Lord Greystock, tiene bastante poco participación. Se nos lo presenta como un joven que no encuentra su lugar en el mundo, que en la que la sociedad victoriana a la que pertenece no le llena, y que se dedica a viajar por el mundo buscando su lugar hasta que llega a África y ahí lo encuentra. El dibujo o te gusta o lo odias. También no suele gustarme Meglia, pero aquí la verdad es que lo hace bastante bien, y tiene unas portadas
espectaculares. Vamos, me he buscado las grapas americanas simplemente para tenerlas a tamaño original. Esto se puede encontrar saldado y, en fin, si te gustan ese tipo de crossover lo vas a disfrutar mucho. Esto tengo la sensación de que ya hemos hablado de ello, pero como siempre estoy moviendo los cómics para encontrar más espacio, puede que se me haya pasado, no lo sé. Esto es una historia autoconclusiva de Michael Avon Oden, que es el socio habitual de Bendis para cosas como Powers. Y aquí nos cuenta una historia nórdica en la que un personaje que honra a los dioses nórdicos, a pesar de que poco a poco van cediendo su lugar al dios cristiano, de repente por una situación, una circunstancia, deja de creer en los dioses nórdicos y se convierte en su enemigo y van a buscarlo a pedirle explicaciones. La historia funciona muy bien, el dibujo, si te gusta Oeming, pues ya veis, te va a gustar también, bastante trabajado para lo que él suele hacer y que funciona perfectamente como historia nórdica, como historia mitológica. Lo siguiente, esto es La Fuerza del Dragón. En los 90 el sello Epic pues sirvió para contenedor estas historias. En este caso es una obra de Ron Lim, que todos conocéis de su obra por su Silver Surfer o por sus cómics del infinito, que ahora están siendo reeditados. Y aquí, a pesar de que ese hombre ganó muchos enemigos y muy mala fama, pues podéis ver que es un dibujo muy trabajado. Y una historia que adapta el viaje al oeste o la leyenda del Rey Mono, que es una leyenda muy popular en Asia. De ahí nació también Goku. Goku no deja de ser el Rey Mono, con su vara extensible, que aquí también está. Y bueno, una historia intrascendente, bien hecha, entretenida, pero que olvidas a los 5 minutos de haber terminado. Y Clandestine. Creo que también hemos hablado de esto, pero por si acaso, Clandestine es la última gran obra de Alan Davis. Alan Davis es uno de los grandes autores del cómic de superhéroes. En los 90, cuando terminó su andadura en Excalibur, él estaba en lo alto, en la cima de su carrera y podía hacer lo que quisiera. Él optó por una serie de creación propia, una serie que encajaba tanto dentro del universo DC como en el universo Marvel. Él optó por Marvel, se equivocó, le engañaron, le prometieron una serie de cosas, publicidad, un tipo de lápiz de papel, digamos, una reproducción de materiales que no se llegó a concretar, así que abandonó la serie muy pronto. Pero aquí la tenemos, esto es un retapado de Forum, de los míticos retapados. Luego ha sido reeditado por Panini, aunque ahora mismo creo que está descatalogado. Y tenemos aquí a una familia de seres con poderes, seres que son hijos de un matrimonio de eternos, de inmortales, por lo cual cada generación de hijos, de hermanos, es criado por la anterior. Quieren permanecer separados del mundo, no aspiran a ser conocidos ni a ser superhéroes, pero eso cambia cuando empiezan a matarlos unos a uno. Entonces la familia, que no se lleva muy bien entre ellos, el hecho de que sea familia no significa que tengas que llevarte bien o que simplemente gustarte de tus hermanos, pues tienen que unirse y encontrar al asesino para defenderse. Pero eso se complica cuando los miembros más jóvenes de esa familia, los dos hermanos, que ellos quieren ser superhéroes, no entienden por qué tienen que ocultarse, no entienden por qué tienen que camuflarse, y lo que quieren ellos es ser superhéroes y luchar contra el mal con trajes y con disfraces. Muy entretenida, muy bien hecha, un pedazo de dibujo y prácticamente lo mejor que ha hecho Alan Davis los últimos años. Después tuvo un crossover con los X-Men bastante olvidable y luego tuvo una segunda parte que sirvió como a cerrar la saga. Pero bueno, lo mejor de Clandestine está en este tomo y en el primero que editó Panini, aunque allí la reproducción es bastante mala, no sé por qué. Nada más, lo dejamos por hoy y